赤と青. El siguiente episodio puede herir susceptibilidad. Recomendamos escucharlo con una mente abierta y receptiva. ¿Qué es el anime? ¿Por qué nos gusta? ¿Qué lo hace tan diferente? Bienvenidos, esto es Akatoao, charlas sobre el mundo del anime. En Akatoao hablaremos de diversos temas relacionados con el mundo del anime. Acompáñanos por 30 minutos a explorar una idea, encontrar las historias del mundo del anime, sus protagonistas, sus creadores, sus sentimientos, su cultura, entre otras cosas que hacen al anime tan especial. Nos encanta hablar y por eso, acá y yo, te llevaremos por un viaje a través de nuestro capítulo. Nuestro mayor propósito es que veas con otros ojos el mundo del anime y conozcas su diversidad. Claro, todo en español. Así que siéntate, ponte tus audífonos y vamos. Akatoao. Buenas tardes, buenos días. Aquí tenemos un nuevo episodio de nuestro programa. Estamos aquí, con una musiquita bien interesante. ¿Cómo te encuentras hoy? Bueno, buen día, buena tarde. Hola acá. Yo muy bien, yo me encuentro de maravilla. Estoy muy emocionado por lo que vamos a hablar. Gracias por la música, está bien amena. Por los curiosos, es el soundtrack de Persona 5. Es un excelente soundtrack para charlar, a decir verdad. Sí. Bueno, acompañados de esta agradable canción del día de hoy, ¿quieres contarnos cuál es el tema que vamos a tratar, Ao? Este tema es una cosa bien interesante porque mucha de la información está entre partes. Entonces digamos que nos estamos adentrando en terreno lodoso y muy amplio. Como del punto en el que fácilmente se podría hacer una tesis de universidad sobre este tema. Y es que hay mucha tela que cortar, hay mucha tela que cortar. Y es que vamos a tratar el tema de las religiones en el anime. Complejo este tema. Exacto. Y realmente con respecto a lo que dice Ao, eso significa que este episodio, porque queremos tratarlo despaciecito y la verdad es que tenemos mucho para hablar, va a tener varias partes. Entonces estén pendientes de toda la charla porque es necesario recopilarla para poder tener una idea completa del tema en sí. Exactamente. Entonces, para empezar a hablar un poco de la religión y sus representaciones en el anime, que es curioso que un medio como este, justamente, un medio de animación, tenga tanta representación religiosa, y es justamente porque, pues, como bien hemos hablado en varios episodios anteriores, el anime termina siendo una representación cultural de Japón. Y Japón, siendo un país con una mezcla de religiones tan curiosa como la que tiene actualmente, siglo XXI, 2021, hace que podamos encontrar esta clase de cosas en el anime, en un medio audiovisual. ¿Qué cosas podemos encontrar? Sí, entonces, para hacer un pequeño contexto, Japón es un país muy interesante religiosamente hablando. ¿Por qué? El modo de creencias que se maneja allá ha surgido a partir de la introducción de muchas creencias y ninguna de ellas superó a la otra. Entonces el sincretismo que existe allá, sincretismo es la mezcla de religiones, o pues el cómo adueñar una práctica religiosa distinta
a la propia, como en mi propia práctica. Japón es muy sincretista. Inicialmente, la religión tradicional japonesa es la shintoísta, que es la que se denomina como la religión de la naturaleza. Entonces tiene muchos elementos religiosos respecto a la naturaleza. Posteriormente llegó la budista. Y pues como se llevaba también con la shintoísta, pues quedó perfectamente y no hubo ningún problema. Entonces hay templos shintoístas y templos budistas. Además de eso, pues vino el catolicismo. Y de la misma manera, Japón adoptó el catolicismo a su propia manera. Y entonces también en Japón ahora pues podemos encontrar actualmente que las personas normalmente pueden ir a templos Shinto para Año Nuevo y luego van a algún festival budista para hacer otro tipo de acciones, también para, por ejemplo, los rituales de los muertos y demás, normalmente son en templos budistas, y también pues pueden celebrar como la Navidad, pero toda a su manera. Entonces hay un video bien interesante sobre un monje budista que fue criado en un colegio católico, que él mismo decía cómo pues el budismo originalmente surgió en India, pero si un budista indio va a Japón, pues se va a dar cuenta que la creencia de ellos es muy distinta. Al igual que, por ejemplo, si un católico de acá, de América Latina, va allá y encuentra como sus rituales católicos, se va a dar cuenta que los manejan de una manera distinta. Entonces ellos han aprendido como a adoptar todo ese tipo de creencias, más o menos a como ellos las van entendiendo y como ellos quieren. Y desde ahí podemos empezar a partir. Desde esas tres. Hay mucho más, claro, hay muchas más influencias, muchas más filosofías, pero pues con esas tres básicas nos podemos bandear. Sí, de acuerdo. Y aquí hay una aclaración importante que creo que debemos hacer, y es que realmente el que se haya llegado a este punto de balance o equilibrio entre las religiones en Japón es algo que no se logró gratis, y es algo que realmente más adelante en otros episodios vamos a hablar. Y es que para que religiones, por ejemplo, como la católica, se establecieran en Japón ya hace mucho tiempo, más o menos por allá en el 1500, tuvo que derramarse mucha sangre, ocurrieron muchísimas peleas, lo mismo que ocurrió para el budismo y lo mismo que ocurrió para que el shintoísmo se volviera la religión nacional, como se promulga en su propia constitución. Aunque, como les dijo Ao, todas estas religiones, una persona literalmente puede como nacer y lo llevan como a un santuario shinto, luego una persona se puede casar en una iglesia católica, literalmente, o cristiana, y finalmente una persona muere en Japón y lo embalsaman y le hacen todos los ritos budistas. Y esto es algo que es muy común, es una práctica totalmente común y aceptada. Entonces es curioso ahí también lo que sucede. Pero pues como les dije, esto no ocurrió gratis, y después hablaremos de eso. Y otra cosa curiosa es que si igual se pregunta a la gente del común que si son religiosos, posiblemente y la gran mayoría va a decir que no. Sí, es cierto, tengo varios amigos japoneses que alguna vez me preguntaron de qué religión era yo, y luego yo les pregunté de vuelta y me decían como no, pero en mi casa hay un altar budista donde está mi abuelita o algo así. Y yo, pero entonces eso significa que eres budista. Y él, no, en realidad no estoy seguro de lo que soy. Pero hay un altar budista en mi casa. Y yo, ok. Sí, exacto. Pero esto es bien interesante. Este tópico en particular lo vamos a tocar al final, porque exacto, parece que estas religiones están tan embebidas en la vida diaria que la gente ya no las siente como rituales en sí,
como Ujú. que pertenezcan a una religión única en específico. Pero ya vamos a hablar de esto. Entonces, gracias a tu maravillosa introducción, Ao, quiero hablarles de la primera categoría, en la cual hemos dividido las representaciones religiosas dentro del anime y también el manga. Entonces, la primera categoría que tenemos son aquellos animes o mangas que tienen contenido explícito religioso. ¿A qué nos referimos con esto? Son esos mangas que literalmente el tema del cual tratan está ligado a alguna religión en particular o a varias religiones en particular, que también hemos visto algunos animes que hacen esto. ¿Cómo pueden estar ligados a esta religión? Por ejemplo, un personaje principal puede ser un monje budista, un monje católico, un monje cristiano. Otro ejemplo es que todo lo que ocurre en el manga anime ocurra dentro de un templo shintoísta, ocurra dentro de un templo budista. O otro ejemplo es que aquellas representaciones o dentro de los personajes que estamos viendo en el anime o manga justamente sean representaciones espirituales de alguna de estas religiones. Por ejemplo, demonios, ángeles, yokais y diferentes representaciones, dioses de diferentes religiones. Entonces ahí seguro ya se pueden ir haciendo una idea de qué animes estamos hablando. Pero pues ya tenemos ejemplos particulares, ¿verdad? Sí, ¿De exacto. cuál nos quieres hablar en primer lugar? En primer lugar, y creo que de los más obvios, hablando del tema de religiones en el anime, es precisamente el que se llama Saint Onisa, que es, o pues en otras palabras, las vacaciones de Jesús y Buda. Ay no, ese anime es de mis animes favoritos. Sí. Desde el nombre uno ya sabe de qué va la cosa. Como es Jesús y Buda simplemente compartiendo. Es chistoso, es una comedia. Sí. Un anime que es una comedia. Es como una especie de slice of life comedia, ¿verdad? Exacto. Sí, pero claramente es como ver, según la filosofía de cada uno, pues cómo va acercándose a las situaciones que se encuentran. Entonces es muy chévere. Desde un concepto como de mente abierta, entendiendo que ambos pueden ser compañeros, pues nos podemos encontrar con ese tipo de acciones, en donde podemos ver cómo Jesús y Buda, según su propia filosofía, pues pueden interactuar y vivir una vida diaria. Ajá. Y también en este anime es muy curioso que pues ambos, siendo de representantes de dos religiones diferentes en sí y con orígenes tan diferentes también, en este anime como que uno encuentra en muchos casos momentos en los cuales dice, oye, en realidad ambas filosofías podrían llegar a ser similares, como en, no sé, que a Jesús le pasa algo y que Buda reacciona de la misma manera y, no sé, Jesús se da cuenta de algo o recuerda algo que le pasó en su vida cuando le tocó venir a la tierra o algo así. Y es muy interesante porque estos personajes pues nunca pierden su papel, pero encuentran espacios donde pueden convivir juntos. Exacto. Y pues de nuevo ahí va con la filosofía sincretista que antes manejaban los japoneses. Entonces es un buen ejemplo de ello. Es un buen ejemplo si se quieren empezar a acercar a este tema. ¿Qué otros animes empezarán a surgir como respecto a ese tema tan explícito? O sea, tal vez uno que muchos no estarían tan de acuerdo, pero realmente el anime va completamente en torno a ello. Sería Full Metal Alchemist, el anime de manga. ¿Por qué lo digo? Porque es un conflicto directo, en especial no solo frente a la religión, sino frente al catolicismo. En este caso sí es muy iconografía católica. ¿Y por qué lo digo? Porque es un conflicto en el que los héroes y villanos tienen esa dualidad entre lo que sería religioso, entre lo que sería la fe per se, y lo que sería pues la ciencia. Y un poco además salido de la moral en muchos casos. Sí. Entonces es uno de esos animes que quiere mostrar esas ambas caras de la moneda, que quiere mostrar, y además el cómo los protagonistas y personajes
empiezan también a observar esas distintas perspectivas de cierta manera. Y de nuevo, haciendo parte de ese mismo sentido sincretista, se integran otros tipos de creencias. Entonces hay un cierto punto en donde nos encontramos con los chinos y pues ellos manejan como lo mismo que han manejado todos, pero con otro tipo de creencias. Sí, es verdad. Entonces también amplía mucho más el concepto y pues eso también lo hace súper atractivo. Súper atractivo. Además que de pronto a veces no es tan explícito en donde podría estar embebida la religión en Fullmetal Alchemist, aparte de cuando Ao nos menciona ahorita. Pero si ustedes se ponen a pensar en muchas de las decisiones que toman los hermanos Elric, todos los alquimistas e incluso todo lo que es el séquito de los 7 pecados y todo eso, muchos de ellos, incluso por lo que acabo de decir, muchos de ellos tienen un sentido moral muy ligado a lo que trae el catolicismo. Y en sí, en muchas de las decisiones que se toman están ligadas a la filosofía detrás de la religión católico-cristiana. Entonces es bien interesante. Si ustedes son de los que se repiten Fullmetal Alchemist cuando en verdad se lo repiten como por hobby, les sugiero yo ya que... vi como 3 veces. Yo también me lo he visto ya como 3 veces. Les sugiero que pongan atención a esa parte y verán de qué les estoy hablando. Exacto. Bueno, y no sé si quieres mencionar alguno otro ahí, porque no hemos mencionado ninguno de shintoísmo. Sí. Ahí mencionaría 2. Uno que sé que es bien conocido, que sería Noragami. Ay, Noragami. Y lo junto con uno que se llama Hozuki no Reietsu. Estos 2 animes, aunque sean como muy opuestos, y tratan además la religiosidad de maneras distintas, pues van del shintoísmo. Van un poco de aprender sobre la mitología shintoísta y sobre los cuentos shintoístas, que eso también es algo muy muy interesante, como toda la mitología imbuida en este tipo de religiones, especialmente el shintoísmo, tiene muchos cuentos y relatos que dentro del anime, sí, de todo el mundo del anime, uno puede ir encontrando. Hay varios cuentos ahí. Como por ejemplo, el de Momotaro. Como Momotaro es una figura súper importante, viene de leyendas Shinto. Entonces, por ejemplo, Hozuki no Reietsu es un anime que van de la vida de unos demonios que pues conviven en los múltiples infiernos que se tiene en el shintoísmo. Entonces el shintoísmo tiene infiernos calientes e infiernos fríos. Y pues cada uno tiene sus características especiales, sus demonios asociados, en fin, es bien complejo. Y pues ahí en Hozuki no Reietsu, además de ser una comedia con humor negro exquisita, pues uno le sirve para aprender un poco sobre ese tema. Y Noragami ya enseña un poco más sobre las deidades del Shinto y más o menos cómo surgen. Un poco relacionado también ahí con el último que mencionaste, Inuyasha, ¿no? Ahí también podría ir Inuyasha. Sí, que Inuyasha mezcla shintoísmo con budismo. Exacto. Tiene personajes de ambas religiones. Y sin embargo, yo siento que en general la religión que más se manifiesta en Inuyasha es la religión Shinto. No solo por los personajes que aparecen, como por ejemplo Kikyo, que es una sacerdotisa Shinto, sino también por como algo parecido a lo que sucede en Noragami, que muchos de los personajes y filosofías detrás del anime están relacionados con, en este caso, cómo la naturaleza se expresa a través de las cosas, ¿no? Y como vemos algunos demonios, exacto, como digamos Inuyasha, que es un demonio que está basado en un cuento literalmente que sí existe, japonés, de como unos perros diabólicos. Sí, y pues también
ahí dentro del Shinto es que empiezan a entrar las figuras de los yokai. Ajá. Y pues ahí ya habría muchos animes que tratan sobre los yokai. Ajá. Y también habrían animes que han deformado un poco esa idea, ¿no? También de la naturaleza expresándose y que lo muestran en algún personaje. No necesariamente yokais, pero lo muestran. Sí, exacto. Y quiero mencionar en esta última categoría, de manera muy especial, lo que sería el anime de Shaman King. ¿Por qué? Porque es súper interesante respecto a este sincretismo religioso. Y es que, de por sí el término shaman viene ya de filosofías del norte de Estados Unidos, de esas tribus aborígenes de allá. Pero entonces lo combinan, ese término shaman, con varias ideologías religiosas de varios lados del mundo. Ejemplo, pues los que son chamanes en Japón aparecen pues tanto como budistas como shintoístas, como utilizando espíritus de la naturaleza, como también utilizando espíritus de los ancestros. Los chinos también tienen unas representaciones distintas, entonces son chamanes distintos. También nos encontramos con unos chamanes europeos que pues claramente tienen más simbología cristiana y pues en general como que cada religión se muestra de una manera muy particular y creo que es un excelente retrato también de cómo todas esas religiones pueden convivir en un mismo relato. Bueno, entonces, ya ahí les dejamos la primera categoría. La segunda categoría son esos animes que digamos que no tienen contenido explícito, pero que se usan símbolos religiosos de cualquiera de estas tres religiones o de otras religiones para fundamentar las ideas del anime, explicar conceptos y en general generar argumentos que nos ayuden a hacer la narrativa del mismo. ¿Qué animes o mangas podemos encontrar aquí? Creo que el más obvio, que seguramente todos ustedes han escuchado y conocen, sería Evangelion. Ya empezando por el nombre, ya sabemos que vamos a esperar ver algo que sea religioso en algún momento del anime. Nada más por el nombre que tiene, ¿verdad? Exactamente. Y yo creo que este es una opinión por nuestra parte un poco atrevida, porque posiblemente ustedes pondrían a Evangelion en la categoría anterior. Pero entonces déjenos explicar. Esperen, todavía no nos abuchen, ya va la explicación. Pero entonces, como yo lo veo, como ya mi caso personal, Evangelion utiliza mucha simbología judío-cristiana, pero sí, muchísimo. Pero no quiere hablar de eso, o pues mejor dicho, hay partes en donde específicamente sí quiere hacer una referencia a eso, pero
más que nada lo siento como referencias, porque siento que la Sí, historia no es no el va tema de eso. principal. Exacto. Como no siento que la Exacto, historia exacto, vaya de exacto. él, sino que la historia es mucho más personal, mucho más a la psique de los personajes, más que a un concepto religioso. Aunque sí, como que digamos que partes de lo que ocurre en la serie efectivamente son ¿cómo lo diría? Como interpretaciones de lo que serían evangelios, efectivamente. Específicamente estoy hablando de la película de The End of Evangelion. Ahí sí que quiere hacer una comparativa muy directa de textos sagrados. Igual hay partes de la simbología que realmente no los utilizan para pues el mensaje en el cual viene esa simbología, sino que utilizan también elementos un poco al azar para utilizar elementos y otros como uno para maravillarse de ciertas cositas. Por ejemplo, los ángeles, como los nombres de los ángeles. Exacto. Y los ángeles en sí pues están basados en nombres de esos textos sagrados. También, por ejemplo, ahí aparece un diagrama del árbol de la vida, como también en la película del final de Evangelion, que es un diagrama judío. Y pues, entre otras, como igual, entre otras hay mucha simbología ahí metida de pues textos sagrados judío-cristianos. Y pues muchos de los nombres y muchas como de las pequeñas historias pues están involucradas eso, y se siente como huevos de Pascua, como si uno quisiera meterse a ver como, ¿de dónde viene este nombre y eso? Pues conoce ahí el cuento y de qué pasa esto, Pero de nuevo, exactamente, no sentimos que sea el énfasis per se de la serie. No, pero está como en una delgada línea, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, bueno, en primera razón, porque los ángeles pelean contra la raza humana, ¿de dónde vienen esos ángeles? ¿De dónde viene la raza humana y todo esto? De pronto ahí podría, en ese principio, si conocen la historia de Evangelion, porque no les quiero hacer spoiler, de pronto ese pedazo podría entrar en la otra categoría. Pero como les decimos, ese no es el core o la parte fundamental de la historia. Entonces por eso es más como usando estos elementos que se vale para llegar a contarnos lo que le pasa a Shinji y a todas las personas que están involucradas en este programa. Exactamente. Y pues con ese también meteríamos a otro que posee esa también dualidad entre las dos categorías, que sería Death Note. Gran anime. Exacto. Sí, va ahí. Como ahí en esa delgada línea de aquí, pero un poquito allá también. Exacto. Y pues acá en este caso ya tendría tanto simbología Shinto como simbología cristiana, como precisamente por el concepto de los Shinigamis, como también por toda la simbología de las cruces. La misma manzana tiene una simbología cristiana fuerte. Sí, pero aquí, como decía antes, si miramos esos símbolos, en especial los cristianos, son más están más puestos en este caso en el anime y manga para generar como esa aura de misticismo, ¿no? Porque exacto, realmente detrás de la historia, o sea, no le dan un valor agregado a la historia en sí, a la narrativa detrás de. Sí, solo es como... Y digamos que también... es como una especie de adorno. Sí, se podría ver un poco desde el punto en el que se quiere que un personaje como se crea un dios. Exacto. Pero aún así la serie tampoco va de eso, sino que la serie es una serie policial. Sí. Bueno, entonces el atractivo de la serie en sí pues es precisamente todo el caso policial. Los otros son como elementos que sirven para dar pie a ese tipo de historia. Pero de nuevo no sentimos que la serie vaya per se de eso, de hablar de esos conflictos religiosos, sino más bien de encontrar y no ser encontrado. Pero sin embargo, ¿en qué punto decimos que sí podría llegar a tener lo del concepto religioso? Bueno, eso sería justamente en la parte de los Shinigamis, lo que mencionaba antes Sao.
que ahí sí el concepto del Shinigami como que lo intenta seguir muy al pie de la letra, como estos dioses que esperan las almas e intentan llevárselas para recogerlas y llevarlas al infierno y hacerles como todo su proceso de volver a la naturaleza. Este concepto, si lo explican ahí, es muy importante para la forma como funciona el anime y muchas cosas que suceden durante la historia. Por eso decimos que está como en esa linecita ahí como borrosa de sí, pero no. Pero pues obviamente lo más importante termina siendo la historia policial, como esta persecución de Kira contra todos. Y también en como en esa misma onda, pues se meterían ahí como a los típicos shonens de pelea que normalmente utilizan mucha simbología religiosa. En este caso, por ejemplo, Bleach, que pues va de Shinigamis, que igual pues se aleja mucho del tema religioso per se, pero pues va de Shinigamis, igual no quita que vaya de Shinigamis. En algún punto digamos que había como la idea de sí hacer comparativas más directas, pero yo siento que ya se desfasó mucho ese punto. Por ejemplo, Hunter x Hunter también tiene mucha simbología religiosa, incluso Dragon Ball. Y lo chistoso, por ejemplo, de Dragon Ball era como esa idea que se tenía en nuestros tiempos, más que nada, de que era satánico. Un poco más porque había un personaje que directamente se llama Satán. Sí. Y otro que no se llama Satán, pero claramente representa a Satán. Eso era curioso, eso era muy chistoso que pasa. Sí. Pero yo lo siento como nosotros cuando también utilizamos elementos de mitologías nórdicas o griegas para hacer nuestras historias. Sí, qué buena comparación, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Y pues a nosotros no o se romanos. nos hace raros, pues a ellos tampoco se les hace raro. No, exactamente. Y es porque de pronto no se nos hace tan raro, por lo que están más relacionadas con, de pronto, la religión más influyente aquí en Latinoamérica, que sería la católico-cristiana. Y entonces, como están justamente un poco más relacionadas, esto digamos de, no sé, mitologías romanas o de pronto mitologías griegas, por eso no se nos hacía tan raro, tan diferente. Pero ya si vamos a hablar de yokais o de las representaciones demoníacas que aparecen en el Shinto o diferentes filosofías que ya son un poco más alejadas a nosotros, como ocurre en el budismo, pues por ahí puede ya haber esos problemas que tenían antes los niños y que creo que todavía pasan, donde sus padres no dejaban verlos o Sí. porque podía tener problemas con su creencia Y particular. creo que por último, por lo más por mi parte, me gustaría mencionar al anime de Junketsu no Maria. Más que nada porque me parece interesante. No es que sea un buen anime realmente, pero hace una cosa interesante. Sí, o sea, es un anime muy casual, por decirlo así. Pero hace una cosa muy interesante. Y es que prácticamente comparte con esa idea sincretista que tienen los japoneses en Japón, pero en un escenario europeo ahora. Entonces son como los dioses nórdicos los que están ahí metidos, deidades celtas, deidades católicas. Como que hay muchos tipos de deidades que conviven de una manera particular. Y pues la personaje principal pues se llama María, entonces también tiene como ahí ideologías muy obvias. Como de nuevo la historia no es que vaya a eso, sino que tiene ahí como esos elementos y hay ciertas deidades. Muchas son muy poco conocidas. Ahí precisamente a partir de ese anime pues conocí algunas que no tenía claro y que además eran de origen celta. Entonces es interesante. Es interesante un poco ver cómo sería ese sincretismo, pero por el lado de Occidente. Sí, y yo ahí finalmente algo que quiero mencionar es que también hay muchos animes que podemos ver que aunque la religión católica o cristiana no es la religión como preponderante en Japón, pues sí tiene un porcentaje más o menos alto de adeptos en Japón. Muchos animes
usan mucha simbología religiosa católico-cristiana para los lugares donde ocurren. No sé, por ejemplo, que todo ocurre en un monasterio. No, y por ejemplo, también de nuevo remontándonos a Shonen's Neketsus, que tendríamos a Ono Exorcist. Sí, exacto. Este de los bomberos. Sí, a Fire Force. A Fire Force. Que de nuevo son animes que ya un poco más explícitamente quieren tomar el tema de los demonios y de los católicos contra los demonios. Exacto. O animes que también, a mí hay un ejemplo que me gusta muchísimo y ya creo que este sería el último, y es una representación que hacen en un anime que no tiene nada que ver con religión, pero que es un anime que a veces toma tópicos históricos para representar ciertas cosas que pasan en la historia de los protagonistas, y es el anime Samurai Champloo. Que este anime, en el episodio 19, por si a alguno le interesa verlo, para que entienda mejor a dónde va la idea, representa el momento en el cual los católicos, en este caso eran los que venían de España, porque los primeros que llegaron fueron de Portugal, estaban intentando como adentrar la religión católica en Japón. Y pues en este caso, en verdad, el anime no tiene nada que ver con esto, es de samuráis, y pues de un momento a otro aparece esto de la religión católica, y lo hacen es más como para explicar un conflicto que hay histórico en ese momento y cómo están de cierta manera estas personas que son extranjeros aprovechándose de las creencias de las personas para ponerlos a hacer algo que va totalmente en contra de su voluntad, basándose en que como ellos provienen de la tierra de Dios, pues tienen que creerles. Acá, pero te propongo ahí que dejemos eso de tarada para lo que sería nuestro próximo episodio, y vamos a empezar hablando precisamente de eso, porque eso es un tema muy, muy interesante y que toma tanto Samurai Champloo como también lo toma tanto Samurai X y en general muchos animes de samurai. Y pues eso es algo que vamos a ver por qué en los episodios que vienen. Baleado, sí, me parece. Que empieza con el catolicismo. ¿Cómo fue la llegada del catolicismo en Japón? Y cómo respondieron el budismo y el shintoísmo a todo esto, me parece. Exacto. Bueno, y eso sería todo por esta vez. Por favor, no olviden recomendarnos y quédense esperando la parte número 2 de nuestro episodio sobre religiones. Bye. Chao. Toda la música usada es de animes que amamos. Puedes encontrar la lista completa de reproducción junto con los nombres de las obras mencionadas en el enlace de la descripción. También nos puedes seguir en Instagram como Akatoa Podcast, donde hablamos un poco más de cultura japonesa y recomendamos un anime cada semana.